¿Y si te dijera que el héroe de la fe más admirado del Antiguo Testamento estuvo a un paso de convertirse en el mayor cobarde de la historia bíblica? Sí, estoy hablando de Daniel, ese hombre que conoces por su valentía inquebrantable en la fosa de los leones. Pero aquí viene la pregunta que va a sacudir todo lo que creías saber sobre la fe: ¿qué habría pasado si Daniel hubiera elegido el miedo en lugar de la fidelidad? Esta no es una pregunta casual, es una hipótesis que revela secretos devastadores sobre cómo el temor humano puede destruir el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. La mayoría de los predicadores te van a decir que Daniel nunca dudó, que su fe era inquebrantable desde el principio. Mentira. La verdad es que Daniel enfrentó la misma tentación que tú enfrentas cada día: elegir entre la aprobación de los hombres y la aprobación de Dios. La diferencia es que él tomó la decisión correcta, pero ¿qué habría pasado si no? Lo que vas a descubrir en este vídeo va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la fe, el coraje y las consecuencias eternas de nuestras decisiones diarias. Te voy a mostrar cómo una sola decisión motivada por el temor puede destruir décadas de testimonio, cómo el miedo al hombre puede silenciar la voz profética, y por qué la comodidad puede ser el enemigo más peligroso de tu destino espiritual. Pero antes de continuar, si este tipo de contenido que desafía lo convencional y te hace pensar profundamente es lo que buscas, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita, porque vamos a explorar verdades que muy pocos se atreven a enseñar. La historia de Daniel que nunca te contaron está a punto de comenzar, y te garantizo que nunca volverás a ver la fe de la misma manera. ¿Te has preguntado alguna vez qué habría pasado si Daniel hubiera elegido el camino fácil? Imagínate por un momento a este hombre extraordinario, ese que conocemos por su valentía inquebrantable, tomando una decisión completamente diferente. Visualízalo ahí, en los pasillos dorados del Palacio de Babilonia, enfrentando la presión más intensa de su vida. El decreto del rey Darío resonaba en cada rincón del imperio: durante 30 días, nadie podía orar a ningún dios excepto al monarca. Era una trampa perfecta, diseñada específicamente para destruirlo, y Daniel lo sabía. Pero imagina, solo por un instante, que en lugar de mantener su rutina de adoración al Dios verdadero, hubiera cedido al temor humano. ¡Qué diferente sería todo! No estamos hablando de una simple decisión administrativa o política, estamos contemplando el momento donde la fe se encuentra cara a cara con la supervivencia, donde los principios chocan contra la conveniencia. Daniel tenía todo que perder humanamente hablando: su posición privilegiada en el gobierno, la confianza del rey, su influencia política, incluso su propia vida. Y aquí viene lo fascinante: si hubiera elegido obedecer al decreto real, si hubiera suspendido sus oraciones por solo un mes, si hubiera racionalizado que Dios entiende las circunstancias, habría ganado seguridad inmediata. Los consejeros que conspiraban contra él habrían quedado con las manos vacías, sin poder acusarlo de desobediencia civil. El rey Darío habría respirado aliviado, pensando que había salvado a su consejero más valioso de una muerte innecesaria. Desde una perspectiva meramente humana, habría sido la jugada perfecta. Pero, ¿a qué precio? La Biblia nos enseña que el temor del hombre pone lazo, y este principio se habría manifestado de manera devastadora en la vida de Daniel. Cuando alguien elige la seguridad política sobre la fidelidad espiritual, no solo está tomando una decisión momentánea, está estableciendo un patrón que define el resto de su existencia. Piensa en esto: Daniel había construido su reputación sobre 3 pilares fundamentales: su conexión inquebrantable con Dios a través de la oración, su integridad moral absoluta, y su valentía para hablar verdad al poder. Si hubiera cedido en este momento crucial, habría dinamitado simultáneamente estos 3 fundamentos. La oración habría perdido su centralidad en su vida diaria. Después de todo, si puedes suspenderla por conveniencia política, ¿qué tan esencial es realmente? Su integridad habría quedado manchada con la mancha del compromiso: ya no sería el hombre que nunca dobla sus principios, sino alguien que calcula cuando es conveniente ser fiel. Y su valentía, su valentía habría sido reemplazada por una prudencia que, en realidad, sería cobardía disfrazada de sabiduría. El Espíritu Santo, que había sido su guía constante, habría encontrado un corazón dividido, un templo donde ahora competían 2 señores, Dios y el temor a los hombres. Esta no es especulación vacía, la historia está llena de siervos de Dios que comenzaron comprometiendo pequeños principios y terminaron perdiendo completamente su efectividad espiritual. Cuando el temor humano se convierte en el factor decisivo de nuestras elecciones, la voz profética se silencia gradualmente, porque ya no hablamos desde la convicción absoluta, sino desde el cálculo político.
Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto: Daniel no solo estaba tomando una decisión personal, estaba definiendo el curso de la historia para generaciones futuras. Su ejemplo de fidelidad inquebrantable se había convertido ya en un faro para los jóvenes hebreos en el exilio, para aquellos que luchaban por mantener su identidad en una cultura pagana. Si Daniel hubiera cedido, habría enviado un mensaje devastador: está bien comprometer tu fe cuando la presión es demasiado intensa. Imagina a esos jóvenes recibiendo la noticia: ¿escuchaste? Daniel dejó de orar durante el decreto real. Dice que Dios entiende las circunstancias extraordinarias. ¡Qué impacto tan destructivo! La fe que él había cultivado y modelado durante décadas se habría evaporado en un momento de debilidad. La adoración privada, que había sido su fortaleza secreta, se habría vuelto opcional, sujeta a las circunstancias externas. La Biblia habría perdido uno de sus ejemplos más poderosos de fidelidad bajo presión extrema. Jesús mismo no habría podido usar la historia de Daniel como referencia de perseverancia, porque no habría existido tal testimonio. El legado profético que Daniel estaba construyendo, esas visiones apocalípticas que recibiría más adelante, habrían sido comprometidas, porque Dios revela sus secretos a quienes han demostrado fidelidad absoluta en las pruebas menores. La fe no es solo una decisión privada, es un testimonio público que influye el curso de la historia divina en la tierra, y Daniel lo sabía perfectamente. La corrupción del carácter nunca llega como un huracán devastador, siempre se presenta como una brisa suave que apenas mueve las cortinas de nuestra conciencia. Si Daniel hubiera cedido en esa primera decisión crucial, habría abierto una grieta imperceptible en su integridad, una fisura tan pequeña que ni él mismo la habría notado inicialmente. Pero las grietas tienen una naturaleza traicionera, se expanden. Imagínate la progresión: primero, suspende sus oraciones solo por 30 días, racionalizando que es una medida temporal y estratégica. Después de todo, ¿qué son 30 días en una vida de fidelidad? Pero cuando esos 30 días terminan, algo fundamental ha cambiado en su interior. La oración ya no es una necesidad vital, sino una práctica opcional. La Biblia había sido su brújula moral, pero ahora descubre que puede navegar sin consultarla constantemente. La adoración, que antes fluía naturalmente de su corazón hacia Dios, ahora requiere esfuerzo consciente, como un músculo que se ha debilitado por falta de uso. Este es el patrón que vemos repetirse una y otra vez en la historia: los hombres más firmes no caen por avalanchas morales, sino por deslizamientos graduales. Daniel habría comenzado a justificar pequeñas concesiones: Dios conoce mi corazón, las circunstancias son excepcionales, puedo servir mejor desde adentro del sistema. Cada justificación habría pavimentado el camino para la siguiente, hasta que su discernimiento espiritual, esa capacidad sobrenatural para interpretar sueños y visiones, se habría nublado como un espejo empañado por el vapor del compromiso. La pérdida del testimonio público habría sido quizás el golpe más devastador de todos. Daniel no era simplemente un funcionario gubernamental que casualmente oraba, era conocido en todo el imperio como el hombre que habla con su Dios. Su reputación había trascendido las fronteras políticas y culturales. Los otros consejeros lo respetaban, los servidores del palacio susurraban sobre su sabiduría sobrenatural, y los jóvenes hebreos lo veían como su héroe espiritual. Pero imagina el efecto dominó si hubiera cedido: los enemigos que conspiraron contra él habrían celebrado no solo su victoria política, sino algo mucho más siniestro: habrían demostrado que hasta el más fiel puede ser quebrantado con suficiente presión. El mensaje habría resonado por todo el imperio, ¿viste? Hasta Daniel dobló la rodilla ante el poder humano. Los jóvenes que habían encontrado valor en su ejemplo se habrían sentido traicionados y desorientados. Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que anteriormente habían seguido su liderazgo en rechazar la comida del rey, habrían comenzado a cuestionar si realmente vale la pena pagar el precio de la fidelidad. La comunidad hebrea en el exilio habría perdido a su figura paterna espiritual, ese ancla que les recordaba que es posible mantener la fe en tierra extranjera. Jesús habría perdido uno de los ejemplos más poderosos del Antiguo Testamento sobre perseverancia bajo persecución. Pero más allá de todo esto, Dios mismo habría perdido un canal limpio para manifestar su gloria ante las naciones. Porque, no lo olvides, el propósito de Daniel no era simplemente sobrevivir en Babilonia, sino ser un testimonio viviente del poder y la fidelidad del Dios de Israel ante los paganos. El deterioro habría sido sistémico, afectando cada área de su influencia como ondas concéntricas en un estanque. Su capacidad para interpretar sueños y visiones, ese don extraordinario que lo había distinguido desde su juventud, habría comenzado a desvanecerse. ¿Por qué?
Porque la revelación divina fluye a través de vasos limpios, de corazones que no están divididos entre dos señores. La Biblia es clara: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y el orgullo a menudo se disfraza de sabiduría práctica. Daniel habría empezado a depender más de su intelecto natural y menos de la revelación sobrenatural. Sus consejos al rey habrían perdido esa dimensión profética que los hacía extraordinariamente certeros. La corte habría tenido un consejero competente, pero el reino de Dios habría perdido un profeta. Los otros funcionarios habrían notado el cambio sutil: Daniel sigue siendo brillante, pero ya no hay ¿cómo decirlo? Esa autoridad espiritual que tenía antes. La adoración se habría vuelto ritual en lugar de relación, la fe se habría transformado en filosofía, y el Espíritu Santo habría encontrado un templo contaminado por la agenda política. El legado es esa huella invisible que dejamos en el tiempo, esa resonancia de nuestras decisiones que continúa vibrando mucho después de que hayamos partido de esta tierra. Si Daniel hubiera elegido el camino del compromiso, habría alcanzado honores terrenales y seguridad política, eso es innegable. Imagínate, habría terminado sus días como uno de los consejeros más respetados del imperio babilónico, con una pensión real generosa, rodeado de comodidades y admiración humana. Los historiadores seculares lo habrían recordado como un brillante estratega político que supo navegar las aguas turbulentas de la corte con astucia excepcional. Pero aquí está la paradoja devastadora: mientras ganaba la aprobación temporal de los hombres, habría perdido la aprobación eterna de Dios. La Biblia nos enseña que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte, y Daniel habría ilustrado perfectamente este principio. Su nombre podría haber aparecido en los anales de la historia política, pero habría sido borrado del libro de los héroes de la fe. No habríamos tenido el libro de Daniel en las Escrituras, porque Dios no habría tenido razón para revelarle esas visiones apocalípticas extraordinarias sobre el fin de los tiempos. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta pérdida? Generaciones enteras de creyentes habrían crecido sin esas profecías que nos dan esperanza en tiempos de tribulación, sin esos capítulos que nos revelan el plan soberano de Dios para la historia humana. Jesús mismo no habría podido referenciar las profecías de Daniel sobre el Hijo del Hombre, porque simplemente no habrían existido. El testimonio más poderoso de supervivencia y fidelidad en el exilio se habría evaporado, dejando un vacío que ninguna sabiduría humana podría llenar. Las consecuencias históricas habrían sido devastadoras no solo para su generación, sino para todas las que vinieron después. Piénsalo detenidamente: Daniel no solo era un individuo tomando decisiones personales, era un representante del pueblo de Dios en una tierra pagana, un embajador del reino celestial en territorio enemigo. Su cedencia habría legitimado un patrón peligroso que se habría extendido como una plaga espiritual por toda la comunidad hebrea. Los jóvenes que habían mirado hacia él como modelo habrían aprendido que la fidelidad tiene límites razonables, que hay momentos cuando es sabio suspender nuestros principios por supervivencia. Este mensaje habría contaminado generaciones enteras. La resistencia al paganismo se habría debilitado gradualmente, porque si Daniel, el más firme de todos, había cedido, ¿quién era cualquiera de ellos para mantenerse firme? La adoración al Dios verdadero habría comenzado a mezclarse con las prácticas babilónicas, creando ese sincretismo religioso que tanto daño ha causado a lo largo de la historia. El Espíritu Santo habría perdido un canal limpio para manifestar su poder sobrenatural ante las naciones, y el testimonio de que el Dios de Israel es superior a todos los dioses paganos habría quedado sin la demostración más convincente: un hombre dispuesto a morir antes que comprometer su fe. Babilonia habría ganado un consejero hábil, pero el mundo habría perdido una demostración tangible de que existen principios por los cuales vale la pena arriesgar todo, incluso la vida misma. La lección trasciende la historia antigua y se convierte en un espejo para nuestras propias decisiones diarias. Cada vez que enfrentamos la presión de comprometer nuestros valores por conveniencia, cada vez que el temor humano susurra que esta vez es diferente, cada vez que racionalizamos que Dios entenderá si cedo un poco, estamos parados en el mismo lugar donde Daniel estuvo. La diferencia es que él eligió la fidelidad sobre la facilidad, y esa elección cambió el curso de la historia. Su ejemplo nos enseña que la obediencia radical produce testimonio sobrenatural, que la fidelidad inquebrantable genera influencia eterna, y que hay algunas cosas por las cuales vale la pena perder todo lo demás. Cuando mantenemos nuestros principios bajo presión extrema, no solo preservamos nuestra integridad personal, nos convertimos en faros que guían a otros navegantes en medio de la tormenta.
la adoración constante, la oración sin concesiones, la confianza absoluta en las promesas de la Biblia, estas no son prácticas religiosas opcionales, sino anclas que nos mantienen firmes cuando los vientos de la adversidad amenazan con arrastrarnos. Daniel entendió que su fidelidad no era solo un asunto entre él y Dios, era un testimonio ante el mundo de que existe un reino superior al de los hombres, un rey cuya aprobación vale más que todas las comodidades terrenales combinadas. Cada día, tú y yo tenemos la oportunidad de vivir este mismo principio, de elegir la eternidad sobre la temporalidad, de demostrar que la fe genuina no se dobla ante la presión sino que se fortalece en la prueba. Ahora viene la pregunta que va a definir el resto de tu vida: ¿en qué momento te vas a convertir en el Daniel de tu generación? Porque después de todo lo que acabas de escuchar, ya no puedes pretender que no sabes las consecuencias de tus decisiones. Cada vez que eliges el silencio por miedo al rechazo, cada vez que comprometes tus principios por comodidad, cada vez que escondes tu fe para evitar conflictos, estás escribiendo tu propia historia alternativa, una donde el temor humano gana y el propósito eterno de Dios se pierde. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que tienes en tus manos? No es solo tu vida lo que está en juego, es el testimonio que vas a dejar, la influencia que vas a ejercer, las generaciones que van a seguir tu ejemplo. Daniel entendió que su fidelidad no era opcional, que su adoración no era negociable, que su conexión con Dios a través de la oración era más valiosa que su propia vida. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la excelencia espiritual, o vas a conformarte con ser un creyente promedio que cede cuando la presión aumenta? Déjame hacerte unas preguntas que van a incomodarte, pero que necesitas responder con honestidad brutal. ¿Cuándo fue la última vez que arriesgaste algo importante por defender tus principios? ¿Cuándo fue la última vez que tu fe le costó algo real a tu comodidad? ¿Hay algún área de tu vida donde estás cediendo por temor a las consecuencias? Porque si eres honesto, probablemente hay decisiones que estás evitando, conversaciones que estás posponiendo, posturas que no te atreves a tomar por miedo a lo que otros puedan pensar. El Espíritu Santo te está mostrando exactamente dónde necesitas ser valiente, dónde necesitas orar con más intensidad, dónde necesitas consultar la Biblia antes de tomar esa decisión que has estado evitando. La adoración verdadera comienza cuando decides que la aprobación de Dios vale más que toda la comodidad del mundo, cuando tu relación con Jesús se convierte en el factor no negociable de tu existencia. Pero aquí está la buena noticia: todavía tienes tiempo para escribir una historia diferente. Cada día que amanece es una nueva oportunidad para elegir la fidelidad sobre la facilidad, para demostrar que tu fe no se quiebra bajo presión sino que se fortalece. Dios está buscando Daniels modernos, hombres y mujeres que estén dispuestos a orar aunque sea ilegal, a mantener sus principios aunque sea impopular, a confiar en las promesas de la Biblia aunque las circunstancias griten lo contrario. ¿Vas a ser uno de ellos? Porque el mundo necesita desesperadamente tu testimonio, tu ejemplo, tu valentía. Las generaciones futuras necesitan ver que es posible vivir con integridad inquebrantable en medio de una cultura corrupta. Tu familia necesita un modelo de fidelidad radical, tus amigos necesitan ver que existe algo por lo cual vale la pena arriesgar todo. ¿Qué estás esperando? La decisión que cambió la vida de Daniel está frente a ti ahora mismo. Tómala. Aplica este conocimiento. Conviértete en la persona que Dios diseñó que fueras desde antes de la fundación del mundo. Y si este mensaje revolucionó tu forma de pensar sobre la fe y el coraje, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo verdades que van a transformar tu vida espiritual para siempre.